porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy la hermana Mónica Lara y les doy las gracias por estar conectados en esta noche. Sean todos bienvenidos de donde nos estén visitando, de América, del Norte, de Centroamérica, América del Sur, del Caribe, ahí de Puerto Rico, todas las ciudades de México. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México y también estamos llegando a Europa. Bienvenidos a Australia, a China, a Asia estamos llegando, así que le damos gracias a Dios por todos los que se conectan cada noche, que están siguiendo estos estudios, que junto con nosotros están buscando la perfecta voluntad de Dios y escudriñar la Biblia para conocer esta voluntad. Gracias porque tenemos algunas personas, algunos hermanos que cada viernes se conectan. El señor Peña, bienvenido desde la Ciudad de México. Se conectan de Chile, de Ecuador, de Guatemala, de El Salvador, de Estados Unidos. Bienvenidos sean todos. Y gracias a los que nos están viendo por primera vez. Si no has escuchado nunca un estudio de la Biblia o estás empezando en este caminar con Cristo, pues bienvenido, porque Dios tiene cosas poderosas para tu vida. Y bueno, pues les recordamos que nuestros estudios son seriados, así que les sugiero que vean a quien no pudo ver el estudio del viernes pasado y ahí se metan a nuestras páginas desde a donde estamos transmitiendo. La página Hermana Mónica Lara, hermana abreviado HNA Mónica Lara, y nuestra página Cristianos Unidos de Panamá. También les comento que los videos se encuentran grabados en YouTube para que los busquen y los puedan compartir, los puedan volver a estudiar, porque es justamente esto, es un estudio bíblico que el Señor nos habla cada viernes a su iglesia para que crezcamos, para que maduremos. Y en los estudios pues es muy recomendable estar tomando nota, apuntar los versículos, buscarlos en casa. Recordemos que cada uno es responsable de su vida espiritual, de su relación con Dios. Así que pues les pido que lo vuelvan a escuchar, que lo compartan y pues sean todos bienvenidos. Bueno, hemos estado hablando de nuestras armas poderosas en Dios, que son eficaces para vencer las batallas espirituales. Recordemos que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Así que realmente funcionan. Hemos hablado de que vivimos en un mundo gobernados por un mundo espiritual, que es el mundo espiritual de Dios, que gobierna a los hombres, que gobierna este mundo natural donde nos movemos. Y también hemos estado aprendiendo cómo ir ganando las batallas espirituales. Y en primer lugar, porque Cristo nos liberó de la esclavitud del pecado. Somos libres en Cristo, los que hemos reconocido al Señor, a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Nos hemos arrepentido de nuestros pecados y decidimos obedecerle y ser guiados por el Espíritu Santo. Así que ahora somos sus hijos y somos libres primero de la maldición que Dios dio sobre este mundo y somos libres del pecado.
Así que bueno, ya no tenemos pretexto para seguir viviendo como impíos, ¿verdad? Como dice la palabra, ya basta, baste ya el tiempo de estar viviendo como los impíos. Ahora somos la iglesia gloriosa y victoriosa de Jesucristo, y las puertas del infierno no prevalecen contra nosotros. No nos vencen y no tienen dominio ya sobre nosotros. Ahora nos toca pelear la buena batalla de la fe para ser agradables a Dios. Y nosotros pertenecemos a esa iglesia sin mancha ni arruga que Jesucristo se está preparando, y que seremos su esposa en las bodas del Cordero. Y recordemos que las vírgenes prudentes son las que tienen su lámpara llena de aceite. Es decir, que siempre están buscando la presencia de Dios y son las que van a formar parte de la esposa de Jesucristo. Voy a leer de nuevo la cita que leí al principio. Está en Tito 3 del 5 al 7. Te pido que la leas conmigo. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Bueno, aquí recordamos también que hemos estado hablando de las concupiscencias, que es esa inclinación específica del pecado que tenemos hacia las obras de la carne, hacia algunas obras de la carne, y muchas personas, bueno, pues ponen eso como pretexto para pecar. Y estoy hablando a la iglesia de Jesucristo. Los impíos son esclavos del pecado. Pero estamos viendo aquí cómo Jesús nos salvó y derramó su Espíritu Santo y nos liberó. Ya no somos esclavos de concupiscencias ni de deleites diversos. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué muchos cristianos siguen viviendo con ataduras, con vicios, con obras de la carne ahí, continuamente las practican y van y se arrepienten y otra vez, y el domingo van a la congregación y piensan que ahí así como que ya cumplieron con Dios y ahí piden perdón y lloran y le piden a los ministros que oren por ellos, y luego van a su casa y en la semana otra vez atados a los mismos vicios, luchando con los mismos problemas. Bueno, dice la palabra de Dios en Judas 1, 24 y 25. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Esto es lo más glorioso, que nosotros cuando venimos al Señor, Él es el que hace la obra en nuestro corazón. Él es el que hace, el que tiene el poder para liberarnos, el que tiene el poder para cambiarnos, para hacernos a su imagen, para transformarnos semejantes a Él, dejando fluir su naturaleza en nosotros. En el Antiguo Testamento, bueno, el Espíritu Santo visitaba a algunos con una causa específica. Recordemos que pues tocaba a algunas personas, algunos escogidos, y los traía para cumplir ese propósito en específico, y los tocaba por cierto tiempo. Pero nosotros tenemos acceso al Padre y acceso al Espíritu Santo por la obra redentora de Jesús.
Y lo más extraordinario es que dice que Él es el poderoso para guardarnos sin caída y sin mancha. No quiere decir, y hemos hablado ampliamente sobre la gracia, que la gracia no es un periodo de tiempo de que Jesucristo resucitó a la fecha, y entonces podemos hacer lo que queremos y Dios nos perdona porque es la gracia. No, aquí no habla eso, y la palabra de Dios jamás dice esas cosas. Esas las inventan los falsos profetas y los falsos maestros para engañar y hacer tropezar a los escogidos de Dios, a la iglesia de Jesucristo. Aquí dice la palabra de Dios que Él es poderoso para guardarnos sin caída y sin mancha. Entonces, si Él es el poderoso, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Porque Jesús, cuando vino a la tierra, nos mostró que estando apegados al Padre a través del Espíritu Santo, Él se guardó de todo pecado. Y ese mismo poder es el que Él nos da. Recordemos que Él nos dio poder sobre el adversario y nos dio poder sobre nuestros enemigos. Bienvenida, Dani Morales, buenas noches. Él nos dio poder para vencer al adversario. Así es, bienvenida, Dali Catalán. Así es, no hay más pretextos ya para pecar, y el Señor nos ha estado equipando. Muchos durante años que tenemos en el Señor nos ha estado hablando, pero en estos últimos estudios nos está equipando porque el Señor está limpiando a su iglesia. Han pasado siglos y siglos, pero ahora podemos ver los últimos tiempos, y muy pronto vamos a estar hablando acerca de las señales de los tiempos, como estamos viendo que se está acercando el tiempo de la manifestación del día de la ira de Dios, como le llama la Biblia. Pero ahora dice la palabra de Dios que el que esté limpio, límpiese más. Así que aquí estamos para aprender, y Dios nos ha estado equipando, porque hay mucha gente, y algunos me han hablado, o algunas personas me han comentado y me han pedido, enséñame a guerrear espiritualmente. Ven el versículo que Jesús, esa promesa que Jesús dio, donde dice que el que cree echará fuera demonios, y hemos visto una actividad demoníaca, como hemos hablado, que el reino de los cielos sufre violencia, que Jesucristo lo dijo desde Juan el Bautista hasta ahora, y solo los violentos lo arrebatan. Entonces las personas están viendo eso, están viendo y quieren tener ahí autoridad sobre demonios, sobre cosas que se están moviendo en el mundo espiritual. Pero como hemos venido hablando, mientras no tenemos autoridad ni siquiera sobre nuestra propia carne, ¿cómo podemos actuar sobre los demonios? Porque es más importante obedecer a Dios y vivir en santidad, y lo dijo Jesús, que iban a venir muchos y le dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos, sanamos enfermos, y Jesús dijo, ni los conozco. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Así que consideremos que es más importante obedecer a Dios y vivir en santidad y pelear y ganar la batalla sobre nuestras concupiscencias, sobre nuestra carne, y aplastarla, para que Dios aplaste debajo de nuestros pies a Satanás y tengamos toda la autoridad espiritual y toda la madurez espiritual en el nombre de Jesús para derribar a los enemigos y hacer huir a todas estas huestes de maldad, como el Señor nos promete. Así que por eso nos está equipando, y debemos estar ejercitándonos. Lo que estamos aprendiendo debemos ponerlo por obra y estar ejercitándonos para caminar en Dios. Ya no hay pretexto, así tengas un día de haberte convertido o tengas 30 años, es tiempo de tomar las armas poderosas en Dios para ganar batallas. Ya no existen las excusas para no hacerlo. Dice la palabra de Dios, vamos a recordar esta palabra poderosa en Isaías 10:27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro, la carga del enemigo será quitada de tu hombro, y su yugo de tu cerviz.
y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Es lo que estamos viendo. El Espíritu Santo, lo que vimos ahí en Tito 3, el Espíritu Santo nos renueva. Dice el Señor que Él nos dio, nos lavó y nos renueva a través del Espíritu Santo y que nos lo dio abundantemente. Así que por esa unción, por ese poder derramado en nosotros a través del Espíritu Santo, que es lo que Jesús prometió, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces nuestra vida tiene que ser testimonio. Se nos debe notar que somos cristianos. Ya no más concupiscencias, ya no más ataduras a la esclavitud. Ahora corre por nosotros el ADN divino y así debemos vivir. Cristo pagó para que ya no seamos esclavos del pecado. No fue gratis, el precio fue muy alto y nadie puede menospreciar la obra de Jesús. Ahora podemos echar mano de la vida eterna que tenemos en el Señor, ese poder, esa unción de la que está hablando ahí en Isaías, que pudre el yugo. Y podemos echar mano también del poder de Dios para hacer morir las obras de la carne. Bienvenido el señor López, bienvenidos. Así que en Cristo, así como ya no hay pretexto, en Cristo ya no existen frases como genio y figura hasta la sepultura. Esa es una frase, un proverbio que decimos en México, bueno, que se dice en México, y quiere decir que la gente nunca va a cambiar. Entre los cristianos eso no puede existir. Siempre, o gente que dice, es que yo siempre he sido así y siempre voy a ser así. Pues déjame decirte una cosa, si eres así, cambia, es tiempo de que cambies. O frases como, pues ese es mi carácter. Bienvenidos, Salma. Ese es mi carácter, pues es hora de tener el carácter de Cristo. Ya se acabó eso de que los cristianos tan soberbios y tan arrogantes en las propias congregaciones, que ven llegar a las nuevas personas todas destruidas, todas con vidas muy tristes por lo que están viviendo y les reciben con una arrogancia y con una grosería, ni siquiera los saludan. Ya basta de esas actitudes arrogantes y soberbias. No frases, diversas frases que oímos, ay, no lo hurta, lo hereda, y el hijo pues es igual que el papá de mujeriego, y la hija es igual de manipuladora que la mamá, y entonces aquel es tan macho porque en su familia son muy machos, ¿no? Esa basura, eso no puede seguir pasando en la iglesia de Jesucristo. Tenemos que ser diferentes. Y tampoco el pretexto de que la carne es débil, porque el Espíritu Santo es poderoso y tenemos el poder. Ya no hay esas justificaciones, no van a servir cuando te presentes y yo me presente ante el trono de Dios, ante la presencia del Padre. No podemos llegar con esos pretextos para justificar nuestro pecado y nuestra carnalidad. Así que, y algo muy importante, porque con el humanismo se han desatado más todavía las justificaciones al pecado, como hablábamos el viernes pasado, sobre que ahora ya los borrachos o los alcohólicos ya no son gente pecadora y gente viciosa, ahora ya son enfermos. Igual los drogadictos, los neuróticos, los adictos al sexo, todos los perversos ahora tienen problemas. Ahora el humanismo ha hecho eso, porque el humanismo es una perversión que le dice al hombre, tú eres el centro del universo y si te hace feliz algo, pues hazlo. Y eso ha desatado los pedófilos, ha desatado las leyes totalmente fuera del orden de Dios que autorizan matrimonios homosexuales, autorizan el aborto. Todas estas abominaciones surgen a partir del humanismo,
porque sacan a Dios de la vida, de su pensamiento, porque Dios es omnipresente y Dios tiene todo el poder, pero lo quitan de su pensamiento y se ponen a sí mismos, amadores de sí mismos les llama la Biblia. Así que con estos grupos de alcohólicos y neuróticos que aparentemente los ayudan, pues lo primero que les enseñan es: tú eres alcohólico y siempre lo vas a hacer. Tú eres un neurótico, no eres un iracundo como le llama la Biblia, sino eres un neurótico y siempre lo vas a hacer. Pues déjame decirte que si tú estás en esta situación, si tu corazón ha estado atado por años a un vicio, al cigarro o al alcohol, a este pecado, y ahora tantas cosas que están sucediendo como anorexia, bulimia, todo este tipo de desórdenes que están sucediendo, todos estos pecados que atentan contra la propia integridad, hoy tengo buenas noticias para ti. No es cierto, eso es una mentira. Tú no tienes que ser alcohólico para siempre, ni drogadicto para siempre, ni pender de un hilo para no volver a pecar. Hoy el Señor te da las armas poderosas para que venzas esas concupiscencias y derribes todo lo que te ha mantenido, porque Jesucristo te da la libertad para hacerlo. Y si tú le has entregado tu vida, Él dice que Él hace nuevas todas las cosas, pero quiere renovar. Por eso dice que su Espíritu Santo nos renueva, y Él quiere renovar tu mente y quiere decirte lo que tienes que hacer y equiparte, armarte para que destruyas y derribes de tu carne todo eso que te ha estado atando, todas esas cadenas de pecado y cadenas de vicios que te han mantenido ahí atado. Se acabó. Dios te da la fortaleza y Dios te da las armas. Ahora, ¿cuáles son las armas poderosas? Vamos a tomar las armas poderosas para vencer. Número 1, orar. Número 1, orar. Estamos hablando de estar en la presencia de Dios, y la forma de llegar a la presencia de Dios es orando en todo tiempo, pero además buscar un tiempo todos los días para un devocional diario, para ir a hablar con el Padre y a escucharlo y a tener una comunión poderosa con Él. Jesús dice en Lucas 22:46, ¿por qué duermen? Él estaba aún sudando lágrimas de sangre por lo que iba a venir, y sus apóstoles estaban durmiendo, y Él orando, clamando ahí en agonía, y les dice: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. El arma poderosa para no entrar en tentación, porque hablábamos que cada uno es tentado, lo dice ahí Santiago, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. El que tiene la concupiscencia, la inclinación a pecar para el alcohol, nunca va a faltar el compadre, el amigo, el compañero de trabajo que le invite a ir a emborracharse, que le invita a un bar. La persona que no tiene restricciones sobre las relaciones íntimas, que solamente Dios las dio para el matrimonio, y que es un fornicario, que es un adúltero, no va a faltar la mujercita que se le insinúe o el hombre que quiera seducir a esa mujer. Ahí están las concupiscencias, ahí están, y de esa concupiscencia viene la tentación. Así que la palabra, Jesucristo dijo que oremos sin cesar para que no entremos en tentación. Ese es el arma número 1 para aplastar las concupiscencias, para tomar autoridad y destruir las concupiscencias que hay en nosotros. Perdón. Bienvenidos a los que se están conectando y nos saludan. Ahora, fíjense bien, cuando el rey David, hablábamos la vez pasada que ganaba batalla tras batalla, porque él estaba apegado a Dios, porque el Espíritu Santo estaba con él. Pero ¿qué pasó cuando David dejó de ir a pelear esa batalla y estaba de ociosito ahí en su casa? Cometió adulterio, ¿verdad? Porque vio a esa mujer que tenía un esposo y cometió adulterio. Eso es lo que pasa cuando un cristiano no ora.
Eso es lo que pasa cuando los hijos de Dios dejamos de estar conectados con el Padre. Empezamos a pecar y empezamos a tener concupiscencias y empezamos a buscar los problemas, porque el diablo viene, el enemigo viene y nos tienta. Pero la responsabilidad y la culpa es de cada uno que es tentado porque es seducido de su propia concupiscencia. Número 2, el arma número 2 poderosa, ayunar. Ayunar es tomar un tiempo específico para no comer, no tomar líquidos o no comer alimentos. ¿Por qué? Porque el ayuno le dice a nuestro cuerpo, te sometes, no vas a comer, que es algo principal, algo básico, una de las necesidades prioritarias, pero Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, y es necesario someter nuestro cuerpo a un tiempo a no estar comiendo para enseñarle a nuestra carne que debe obedecer, que el Espíritu debe gobernar sobre nosotros, y para eso es el ayuno. Y Jesús lo dijo claramente ahí en Marcos 9:29, que la fe fluye con oración y ayuno. Y entonces nosotros sometemos a nuestra carne y estamos orando, estamos conectados con Dios, y empieza a fortalecerse nuestra fe y a dar fruto. Ahora, la ley número 3, el arma número 3, escudriñar la palabra de Dios. Y no nada más leerla por cumplir la lectura. La palabra de Dios siempre edifica. Pero si nada más lo hacemos por cubrir un calendario, entonces no nos estamos sumergiendo en la eternidad de Dios. Es necesario que escudriñemos la palabra, que busquemos, que la leamos con detenimiento, guiados por el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 19:15, refiriéndose a Jesucristo, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. La espada que hemos estado hablando, que es nuestra arma, la espada de la palabra de Dios, sale de la boca de Dios. Y en Mateo 4:4 dice, Él respondió y dijo, Jesucristo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Exactamente nos está confirmando, la espada que el Señor nos entrega sale de la boca, porque es la palabra de Dios, y es lo mismo que nosotros debemos hacer. Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces la palabra de Dios no solo es la espada con la que vencemos al enemigo, ahí como estuvimos hablando en Efesios, la armadura de Dios, el escudo de la fe y la espada de la palabra. No solamente es un arma como tal para vencer, para cortarle la cabeza a los enemigos, sino también es lo que nos limpia de todo pecado, va limpiando nuestros pensamientos, nos va cambiando, va renovando nuestra mente, porque la palabra de Dios, como lo dijo Jesús, es lo que nos va limpiando. Y esa misma palabra de Dios que sale de su lengua, que sale de su boca, tiene que ver con lo que hablamos nosotros y con lo que callamos. Y es otra arma poderosa. Cerrar la boca o quejarme. Es cerrar la boca contra quejarme, discutir, neciar, decir la última palabra, querer tener siempre la razón. Esa es un arma muy poderosa. Dice la Biblia en Proverbios 17:28, aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Quiere decir
que estamos conectando nuestros pensamientos con la mente de Cristo. Muchas veces las discusiones se dan porque dos necios están queriendo tener la razón. En un matrimonio, entre hermanos, en la congregación, y están discutiendo. A veces oímos que toda una familia está discutiendo y están diciendo exactamente lo mismo, pero todos dicen, no, porque yo creo esto, y no, porque yo digo esto. Están alegando la misma cosa. De hecho, se están dando la razón, pero están discutiendo entre ellos como un grupo de necios. Ni siquiera se escuchan. Y démonos cuenta el poder que Dios da a nuestra boca. Dice la palabra de Dios en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua. ¿Nos damos cuenta? Por eso debemos abrir la boca con sabiduría y hablar lo que conviene. Es necesario que esa palabra que va limpiando nuestros pensamientos va haciendo que hablemos vida y no muerte, porque la palabra del Señor es la vida eterna, es Jesucristo mismo encarnado. Te invito a ver los estudios, porque son varios, aquí en nuestras páginas de Hermana Mónica Lara, o en YouTube, o en la página de Cristianos Unidos. Te invito a ver los videos con el tema sobre edificando. Van a ser bendición para tu vida, y ahí hablamos exactamente de cómo vamos construyendo nuestra vida y nuestra familia conforme a la palabra de Dios. La alabanza y la adoración es otra de nuestras armas poderosas. Saludos a Eliana, bienvenida. Es otra de las armas que el Señor nos da. Dice Juan 4:24, Dios es espíritu, Jesús está hablando, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y en Isaías 30:32 hay una palabra hermosa y poderosa. Dice aquí, y cada golpe de la vara justiciera que asiente Dios sobre él, refiriéndose al enemigo, será con panderos y con arpas. Es muy importante que nosotros alabemos y adoremos al Señor en medio de nuestra oración. De hecho, el modelo de oración que Jesús nos da, al que le llaman el Padre Nuestro, comienza con una exaltación. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Exaltar a Dios, adorarle, decirle cuánto le amamos y declarar su grandeza, declarar su poder. Esto es alabarle y adorarle, decirle cuánto le amamos, lo que Él es para nosotros, cantarle. De verdad, esto, la alabanza y la adoración, no nos damos cuenta el arma tan poderosa que es y cómo Él habita en la alabanza de su pueblo. Así que la manifestación de su poder se da cuando le alabamos. Por eso cuando nos reunimos en la congregación, le alabamos y le adoramos, para que todos estemos conectados exaltando su nombre y en su presencia como iglesia. Es muy importante. Entonces nos damos cuenta porque los falsos profetas que ahora están ahí con sus shows de música cristiana, pues no pueden vencer a su carne con todos estos espectáculos, ¿verdad? Que tratan de suplir la unción de Dios. Por eso tienen esas vidas y por eso se dedican a eso, a hacer shows y aventar polvitos y diamantitos y toda esa basura, porque ellos no están conectados, ellos no tienen ningún arma poderosa. ¿Te das cuenta por qué es importante salir de esos lugares que no te dejan nada? Dejar de oír esa música, dejar de ir a sus conciertos, aplaudirles para ver cómo le cantan según ellos a Dios. Es muy importante porque la alabanza y la adoración es un arma que Dios te da.
para autoedificarte y para vencer y para que su presencia se manifieste en tu vida y tú le agrades en espíritu y en verdad. Ahora vamos a otra arma. Todas son igual de importantes, ¿eh? Recuerden que le ponemos número para que sea más fácil de estudiar, y por cierto, te recomiendo que vuelvas a escuchar este video si no estás tomando notas, y que las anotes, estas armas de las que el Señor nos está dando hoy, las pongas ahí en el lugar donde tú oras y las estés recordando para que te ejercites en la batalla espiritual y para que estés tomando autoridad y destruyendo a tus enemigos, a los que tienes ahí adentro, que es la carne, que es la naturaleza caída. Así que vamos al arma número 6, el temor de Dios. Dice Proverbios 3, del 7 y 8, teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Ve nada más el arma tan poderosa que es el temor de Dios. Vamos a hablar en algunos 2 o 3 viernes, vamos a dedicar un tiempo, especial, todo un estudio a lo que es el temor de Dios, porque de verdad se ha diluido tanto el concepto, pero dice aquí, para que vayas viendo de qué se trata el temor de Dios, si no conoces exactamente el concepto de Dios. Es Proverbios 8:13. El temor de Dios es aborrecer el mal. Eso es el temor de Dios. Y sigue hablando Dios, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Así que el temor de Dios, dice también la palabra, aparta a los hombres del mal. Y es necesario que tengamos temor de Dios. Ese es un arma muy poderosa, porque ese es el que te enseña a apartarte de lo que no conviene, de lo que ofende a Dios. Bendiciones, bienvenida Lupita. Qué gusto verte aquí. Ahora, otra arma, número 7. Poner los ojos en Jesús y no en las bendiciones. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, de Cristo, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La palabra de Dios es tan clara que nuestros ojos deben estar puestos en Jesús. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Miren, la palabra de Dios dice en Deuteronomio 28 que todas estas bendiciones que Dios preparó para nosotros vendrán y nos alcanzarán. Quiere decir que las bendiciones vienen detrás de nosotros, porque nosotros vamos avanzando y las bendiciones vienen a alcanzarnos, las que Dios nos da. Nosotros debemos estar mirando hacia enfrente, viendo a Jesús, y todo nos va a ser añadido. Pero ¿qué pasa cuando nosotros volteamos a buscar las bendiciones y a estar poniendo nuestros ojos? Es que no me llega lo que estoy esperando, es que el coche que deseo no lo puedo conseguir, y empezamos a poner los ojos en lo que estamos esperando. Pues es en automático, porque si Jesús está enfrente y las bendiciones están atrás, y yo me volteo a buscar las bendiciones, le doy la espalda a Dios, y por eso muchos no pueden alcanzar los milagros que están esperando y que Dios preparó, porque los ojos tienen que estar puestos en Jesús. Cuando uno pone esa mirada en el Señor y su fe en Dios y no en las bendiciones que estamos esperando, porque esta es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque lo que no se ve viene alcanzándote atrás.
Los ojos no están puestos atrás, están puestos enfrente. Por eso no puedes ver las bendiciones, pero no quiere decir que Dios no las está preparando para tu vida. Pero si tú te volteas y le das la espalda a Dios, entonces vas a perderlo todo. Primero tu comunión con Dios, vas a tener ansiedad, vas a tener angustia porque no alcanzas y estás corriendo detrás de algo que tal vez no llegó el tiempo, y además no estás enfocado en el lugar correcto. Y empiezas a angustiarte y empiezas a tener temor y empiezas a desesperarte por el tiempo que pasa y empiezas a perder la fe y la visión que Dios te ha dado. Así que los ojos tienen que estar puestos en Jesús y empiezas a pensar en lo que te falta, tus necesidades o en tus deseos. Quítalos de ahí, quita tus ojos de ahí y confía en Dios. Señor, te entrego esto, tengo esta necesidad, pero yo estoy confiando en ti, yo te estoy mirando, yo estoy confiando en lo que dice tu palabra. Esta es un arma poderosa para derribar el temor en nuestra vida, para derribar a ese enemigo que es la incredulidad y el temor. Ahora, número 8, arrepentimiento. Esto lo mencionamos el viernes pasado. Arrepentimiento no es lo mismo que remordimiento, y es necesario que tengamos arrepentimiento y no estemos tratando de justificarnos. Es que yo me enojé porque me hicieron enojar y porque mira, tú no sabes cómo me trataron. Es que yo odio a esta persona porque me agredió. Es que yo hablo groserías porque tú no sabes, así habla toda mi familia y pues ni modo, ahora sí se usa y así todos hablan en el trabajo. Pues es que mira, esta muchacha me tentó y yo caí en adulterio, y pues es que mi esposa ya no se arregla, es que mi esposa subió de peso después de tener 3 hijos y de hacerse cargo de la casa. Todas esas son tonterías. Si tú no te arrepientes, Dios no te va a justificar, porque delante de Dios no existe más que eres culpable de pecado o estás lavado por la sangre de Jesús, por el arrepentimiento, por doblar tus rodillas y decir: Señor, perdóname, pequé contra ti y pequé contra mi esposa o contra mis hijos o contra mi marido o contra mi familia o contra tal persona. No hay más. El remordimiento, el que tú te sientas mal o tengas temor de que como joven te atrapen con drogas o te atrapen en fornicación o te venga un castigo, eso es remordimiento. No estar verdaderamente dolido por haber ofendido a Dios, sino saber que está sujeto a un castigo. Eso es remordimiento y eso no llega al corazón de Dios. Aquí en Lucas 18 del 10 al 14 te pido que lo leas en tu casa. Habla Jesús de la parábola del publicano y era el fariseo y el publicano. Y el fariseo pues llega y según él ora y dice: gracias Dios porque yo soy bueno y diezmo y veo, conozco la ley. Y este pobre publicano es un pobre pecador. Gracias porque yo no soy como él. Y el publicano se humilla y dice: Señor, yo no soy digno de ti. Soy un pecador. Y Jesús les pregunta a los que lo estaban oyendo y le dicen: ¿quién creen que salió justificado? ¿Cuántas veces nosotros hacemos eso? Qué bueno, Señor, que yo soy cristiano y soy bueno y soy la mamá del año y soy la supermamá o el super esposo o el super hijo. Y la verdad es que cuando venimos al Señor y cuando el Señor nos empieza a destapar todo lo que hay en nuestro corazón, pues no estamos justificados. Es muy importante que nos arrepintamos, porque a partir de que reconocemos nuestro pecado, podemos ser lavados por la sangre de Jesús y ya no ser tentados, ya derribar esas concupiscencias. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados,
Él, Jesucristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y es lo que hemos estado hablando. Es Él el poderoso para guardarnos sin pecado. Entonces es muy importante, este es un arma muy importante, arrepentirnos, ya dejarnos de pretextos, dejarnos de echarle la culpa a los demás, de tratar de justificarnos y pedirle perdón a Dios por nuestro pecado. Si alguien nos provoca y nosotros respondimos con ira, esa persona responderá por sus provocaciones, pero nosotros daremos cuenta por la forma en la que contestamos. Así que dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa ante Dios, al Señor, y se aparta, alcanzará misericordia. Porque no nada más es decir, ay, soy malo, soy un adúltero, y pues, ni modo, Dios, ni modo, pues así soy, y sigo en adulterio. Aquí dice la Biblia, el que se aparta, le pide perdón a Dios y se aparta de sus pecados, alcanzará misericordia. Vete y no peques más, le dijo Jesús a la mujer adúltera. Ahora, otra arma poderosa, humildad contra la soberbia que tenemos. Y lo he repetido en 2 o 3 ocasiones. El problema de nuestra vida es que nosotros nos ofendemos si nos dicen nuestros pecados, nos ofendemos si alguien nos exhorta, si nos ofendemos con la palabra de Dios simplemente, o alguien nos disciplina por la soberbia que tenemos. Por eso no soportamos que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Por eso no soportamos que alguien nos diga, oye, estás mal, esa actitud que tienes no te sirve o no es correcta. Porque inmediatamente respondemos con soberbia. Santiago 4:6, pero Él, Dios, da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando sentimos que Dios no nos habla, que no nos contesta y nos mantiene lejos, y hay esa resistencia y hay ese dolor del corazón, es exactamente por eso. Porque hay tanta soberbia en nosotros que a veces queremos acercarnos con esa soberbia. Es que Dios, tú necesito que hagas, y le demandamos como si Él fuera nuestro sirviente. ¿Y por qué no me das? ¿Y por qué no me contestas? Esa soberbia nos aparta de Dios y nos mantiene a distancia. La gracia viene sobre la humildad. Cuando nos acercamos a Él y le decimos, Señor, tú sabes que tengo necesidad o tengo deseo de esta petición en mi corazón, pero hágase tu voluntad, Señor. Salmo 138:6, porque Dios es excelso y atiende. Dios está arriba, Dios es grande y Dios es el Señor de señores. Y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si quieres que tus oraciones lleguen a Dios, sé humilde. Porque además Jesús promete que el que se exalta será humillado y el que se humilla será enaltecido. El que es humilde de corazón, dice Jesús, haya descanso para su alma. Cuando nosotros nos dejamos de soberbias y de ofendernos de todo y de sentirnos muy importantes y de sentir que todo mundo nos sale debiendo y que somos el centro del universo y la última revelación del Apocalipsis, cuando dejamos de sentir eso y de verdad reconocemos en primer lugar que Dios es el dueño de todo y que Él gobierna todo y que nuestra vida le pertenece y que además las otras personas son tan importantes porque Jesucristo también dio su vida por ellas, dejamos de ser tan arrogantes y dejamos de tratar a los demás con esa soberbia, con esa displicencia. Y entonces nuestra oración es escuchada.
Ese es un arma muy poderosa para ganar las batallas espirituales. La humildad. 10. No hagas nada por contienda o vanagloria. Esto también lo hemos mencionado, Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad. La soberbia provoca esto. A veces hay gente que se para y da un testimonio y la verdad es que lo único que quiere es presumir de lo que Dios le dio. Esta es una excelente medida para evaluar nuestras intenciones, nuestros actos, nuestras palabras y nuestros pensamientos. ¿Estoy haciendo esto por contienda, por buscar un problema, por estar peleando? Sé que si digo esta frase a mi esposo lo voy a hacer enojar y entonces va a explotar y yo voy a ser la víctima y él es el malo. O estoy buscando la manera y vamos a orar y entonces se para alguien en la congregación. Yo quiero darle gracias a Dios y quiero pedirles, hermanos, y con el hijo ahí a un lado, ¿no? El jovencito ahí rebelde, pero yo les quiero pedir que oren porque mi hijo es un rebelde y no quiere entender. Eso es por contienda y lo único que causa son heridas en tu hijo y ¿sabes qué? Lo vas a vacunar contra el evangelio y nunca va a querer acercarse al Señor por causa de tu contienda, por causa de tus intenciones. Esto no le agrada a Dios. Cuidado con lo que estamos diciendo. Arma número 11 para derribar, para ganar las batallas espirituales. Huir. Tal parecería algo contradictorio. Huir, dice la Biblia, de la tentación, de la fornicación, de la idolatría, de las pasiones juveniles, del amor al dinero y cosas semejantes. 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hay cristianos que se sienten tan capaces y tan maduros que terminan cayendo en pecado. Porque quieren ir a predicar a un bar. Porque quieren ir a ellos que estuvieron con la concupiscencia del alcoholismo y ni siquiera han terminado de aplastarla y de derribarla, y entonces quieren ir a compartirles, a predicarles a sus amigos que son unos borrachos, y entonces terminan otra vez atados a sus concupiscencias. Proverbios 22:3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. El que se cree muy listo y se cree Dios Junior y muy poderoso y se acerca, ¿verdad? Una cosa decía una tía, una cosa es que te toque y otra es acercarse al tocadero, ¿verdad? El que se siente muy listo es el que cae en el hoyo, el que cae en el problema. Y ahí están coqueteando y los muchachos y están solos en una habitación y se quedan y decía una canción de hace muchos años, somos novios y procuramos un cariño limpio y puro, y para amarnos procuramos el momento más oscuro, ¿no? No tiene nada de limpio y de puro ese momento. Huye, dice la Biblia, de la fornicación. 1 Corintios 6:18. Huid de la fornicación. 1 Corintios 10:14. Huid. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. No, pero pues aquellos hacen ahí sus procesiones o tienen sus ceremonias religiosas y yo pues voy de madrina, ¿no? A participar en las religiones populares donde adoran ídolos y donde se hincan a los ídolos. Ay, pero tengo que mostrar el amor de Dios, ¿no? Y ese ritual y esa ceremonia religiosa pues requiere que te hinques ante los ídolos y que hagas pactos y que hagas y te hinques y te pares y participes de todo eso. Pero pues ¿cuál es el problema? Ya basta de pretextos, ya basta. Dios es muy claro.
Así que nada de que por el amor de Dios vas a ser ahí madrina y a participar de todos esos rituales. Los hijos de Dios debemos ser celosos de la palabra que estamos viviendo, de la palabra que estamos predicando, y dejar de estar con este adulterio espiritual, coqueteando con Dios y con los ídolos y queriendo quedar bien. Es que si no, mi familia ya no me va a invitar, si yo no soy ahora la madrina del niñito o de acá o de la boda. Pues ¿sabes qué? Que no te inviten. Mejor, ¿a quién vas a agradar? ¿A Dios o a los hombres? Huid, dice también 2 de Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Actualmente, dice la Biblia, las pasiones juveniles, huye de las pasiones juveniles. Bueno, ahora están las cosas de tal manera que hay adultos y ancianos los que necesitan huir de las pasiones juveniles. Ya no son los jovencitos, nada más los que andan ahí desenfrenados y queriendo brincarse todos los límites y queriendo hacer lo que no deben. No, ahora resulta que los señores y las señoras, y ya de 30 para arriba, ¿verdad?, y hasta de muchos años más, se quieren vestir como adolescentes, porque ahora resulta que viven de acuerdo a sus traumas. Como sus papás les prohibieron estas pasiones juveniles, estos desenfrenos, ¿por qué? Porque iban a destruir su vida, pero pues como sus papás no los dejaron, antes había un poco más de restricción moral, ¿verdad? Bueno, pues ahora entonces las mujeres andan de minifalda y con atuendos de muchachitas desenfrenadas, pero además con la ridiculez de la edad, vistiéndose de esa forma, pretendiendo sentirse deseadas y que todo el mundo las vea y los hombres pasen y les falten al respeto, porque es lo único que provocan. Y los hombres también, ¿verdad?, haciéndose los galanes y con su motocicleta y en sus deportes extremos y los ves en antros, ¿no?, como jovencitos ahí haciendo el ridículo a los hombres y mujeres en sus pasiones juveniles. Hasta el lenguaje con el que hablan, quieren hablar con los mismos términos de los muchachos y ponerse las mismas modas, y verdaderamente es ridículo. Esta situación es necesario que huyas. Ese es un arma poderosa. Deja los amigos o las amigas o toda esa gente, porque acordémonos que las concupiscencias se atraen y se juntan y se animan unos a otros para practicar el pecado. Huye también, dice la Biblia, del amor al dinero, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. 1 de Timoteo 6, del 10 al 11. El amor al dinero. Huye de querer tener todo, de la codicia. 12. Arma número 12. No proveer para los deseos de la carne. Estamos diciendo que huyamos de todo esto, y exactamente, pues no haces y organizas una reunión en un bar, ¿verdad?, con las señoras que van igual que las mujeres ahí a hacer el ridículo, todas vestidas de adolescentes. O no vas como hombre, pues te metes a un motoclub para entonces juntarse y ahí los ves como adulteran, como fornican, como andan haciendo, perdiendo el tiempo. En lugar de convivir con sus familias el fin de semana, pues ves a todos los señores ahí de 40 a 60, 80 años en moto paseando, en lugar de tener una vida correcta y en lugar de estar con sus hijos y con su familia. Entonces no provees para esos deseos. Romanos 13, del 13 al 14. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo
y no proveáis para los deseos de la carne. Nos damos cuenta, se nos tiene que notar el cristianismo, porque ser partícipes de todo esto no tiene nada que ver con ser cristianos. Primera de Juan 2:15, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y recordemos lo que dice la Biblia, que el que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así que si tú quieres vencer, si tú quieres vivir como cristiano, tienes que vencer y apartar todo lo que provea a tus concupiscencias, a esa inclinación hacia ciertas obras de la carne. Apártate, no te acerques ni con la gente ni a los lugares que te den y levanten y exalten esas concupiscencias. 13, arma 13, sometámonos a Dios, someterse a Dios. Santiago 4:7, sométete pues a Dios, resiste al diablo y huirá de vosotros. Así que hay gente que se la pasa peleándose con el diablo y de todo lo quiere echar fuera y a todo le echa la culpa al diablo y quiere estar liberando y sacándole demonios a sus hijos, a su marido, a su familia. Hay pastores que en lugar de hablar la palabra de Dios y enseñar a la gente a precisamente no proveer para los deseos de la carne y a dominar y además a vencer sobre esas concupiscencias de las que Jesús ya nos liberó, nada más andan queriendo liberar y sacarle demonios a los demás. Hazte responsable de tus actos. 14. No depender de nada, no ser dependientes de nada. Dice la Biblia en 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y quiero ser muy clara con esto, porque hay gente que dice, bueno, Dios dice porque todas las cosas me son lícitas. No, aquí está hablando de cosas que no son pecado, porque el contexto de esto, ahorita lo vamos a leer, está hablando de las cosas que no son pecado, como las cosas que son permitidas por Dios, que son parte de nuestra vida. Por ejemplo, la comida. ¿Qué me conviene comer? ¿Qué cantidad? ¿Cuántas personas están atadas a la comida? Las personas diabéticas, por ejemplo, no pueden comer azúcar. Entonces, todo te es lícito porque no es pecado comer azúcar, no es pecado comer postres, pero a una persona diabética no le conviene comer azúcar, ¿verdad? Porque se enferma. O las personas que son hipertensas y no pueden comer enlatados o exceso de sal. Allí es donde Dios nos está hablando. Pero ¿cuántas veces empezamos a depender de la comida y del postrecito y de muchas otras cosas? Y eso es lo que se vuelve una concupiscencia. Algo que en sí no es pecado, pero cuando empezamos a depender, y hay gente que está triste y come, y está deprimido y come, y entonces eso se vuelve una concupiscencia que se llama glotonería, como leímos anteriormente. Y lo mismo pasa con las compras. Cantidades enormes de ropa, de zapatos, esa obsesión por comprar que tienen algunas personas y que es una atadura. El comprar en sí no es un pecado, pero se convierte en una atadura, en una concupiscencia de ambición, de avaricia, de codicia. O del arreglo personal, las personas que no salen si no están perfectamente arregladas y entonces la vanidad empieza a dominarlas. O lo contrario, ¿no? El peso corporal, en vez de cuidarse, que eso es sano, se vuelve una obsesión y entonces se vuelve una concupiscencia que te lleva de esa idolatría por tu cuerpo o esa obsesión, esa atadura que te lleva
a la anorexia, a la bulimia, a la vigorexia, todo esto. Y como eso, el celular, la computadora, todo lo que nos domina son ataduras que se vuelven concupiscencias y le abren la puerta a el enemigo para que empiece a tentarte y a atarte sobre esa concupiscencia. Y quiero terminar exactamente con lo que dice la palabra de Dios acerca de las obras de la carne. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios, ni los cobardes, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por favor, Dios no está jugando. Estamos hablando de obras de la carne. No estamos hablando de todo lo que el diablo hace, estamos hablando de lo que pelea en nosotros, de lo que lucha todos los días en nosotros. Pero Jesús nos dio la victoria y nos dio las armas poderosas para vencer. Pelea la buena batalla de la fe con tus enemigos internos, con tu carnalidad, porque este es tu entrenamiento, y prepárate para hacer huir a los demonios. Prepárate, porque las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia de Jesucristo. Se acabaron los pretextos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Muchas gracias por conectarte. Te espero la próxima semana para seguir hablando de guerra espiritual. Y como te podrás dar cuenta, en Cristo somos más que vencedores. Yo soy la hermana Mónica Lara y gracias por escuchar, por conectarte. Te pido que compartas estos videos y seas parte de la bendición. Y te deseo una semana de victoria y una semana de santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Buenas noches.